En este tutorial vamos a tejer a Don Barriga, el dueño de la vecindad del Chavo. Lo realizaremos con esos lentecitos que lo caracterizan y también su portafolio. Aprenderemos técnicas para que tu Don Barriga te quede con esa ternura que lo caracteriza. Así que prepara todos tus materiales porque este paso a paso va a estar lleno de ternura y muchas emociones. Hola, bienvenidos a esta segunda parte de cómo hacer al señor Barriga. Bueno, en esta parte pues esperemos que nos alcance, que no se nos haga muy largo el video, si no habrá una tercera parte también. Pero hoy vamos a hacer el cuerpo del señor Barriga. Pero para realizar el cuerpo pues debemos hacer primero lo que son las piernitas, ¿no? Las dos piernas son exactamente igual y las vamos a replicar. Como siempre solemos hacer la primera pierna que hagamos, pues le cortamos la hebra y la segunda ya no, para poder unir. Así que ahorita les voy a dar el patrón, les voy a dar el paso a paso de cómo hacer esta piernita. Pero antes de eso no se olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones cuando yo suba un nuevo video, de dejarnos un like, de compartir este video que para nosotros es muy importante. Y bueno, vamos a iniciar con la piernita. Vamos a utilizar estambre de color negro. Miren, a veces yo no consigo, como les digo, el mismo color en el grosor que estoy utilizando, así que le compenso y hago doble hebra para que me compense el mismo grosor de todo lo que estoy tejiendo, ¿ya? Entonces vamos con el negro y vamos a hacer 4 puntos, 4 cadenas quiero decir. En la segunda cadena, contando desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y en el primer punto que hagamos del aumento, pues ya le vamos a colocar lo que sería el separador de vueltas, ¿no? Entonces voy a hacer el otro punto para que se me forme un aumento. En la siguiente cadena voy a hacer un punto solito. Y en la última cadenita vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Ahora vamos a tejer al otro lado de las cadenas y aprovechamos para ir perdiendo hebritas, ¿no? Vamos a hacer en el otro lado un punto bajo, así. Y en el siguiente punto haremos un aumento de puntos bajos. Miren, así de esta manera. Un aumento de puntos bajos. Ahora sí vamos a la siguiente vueltita y vamos a realizar un aumento de puntos bajos. Ponemos un poquito más acá abajo. Un aumento de puntos bajos. Voy a hacer aquí mi primer aumento. Aquí termino de hacer mi primer aumento. Ahora voy a hacer otro aumento en el siguiente punto. Así de esta manera. En el siguiente punto voy a hacer un punto solito. Y en los siguientes puntos voy a hacer 3 aumentos seguidos. Ya hice 1. Vamos 1. Vamos 2. 2, 2, 2. Y vamos el tercer aumentito. Y bueno, aquí podemos ya estirar un poquito estas hebritas para poder cortar, ¿no? Para ya poder cortar. Así que vamos a cortar estas hebras que ya las hemos perdido, ¿no? Listo. Continuamos, hicimos 3 aumentos, ¿no? En el siguiente punto voy a hacer un punto bajo y en el último punto un aumento de puntos bajos, miren. Y aquí ya hemos terminado de hacer esta otra vuelta. Ahora vamos a hacer un punto bajo
Ponemos el separador. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Repetimos un punto bajo y un aumento. Aquí repetimos 2 veces un punto bajo y un aumento, ¿no? Ahora en el siguiente punto, un punto bajo. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 3 veces. Entonces vamos a la primera, a la tercera. 3, ¿no? Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Y al final nos sobran 2 puntos y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Listo. Miren así. Y hasta ahí ya tendríamos 20 puntos bajos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a poner esta pieza encima de un plástico. Tiene que ser obviamente duro, ¿no? Puede ser el fondo, como les digo, de una tarrina desechable, de un vaso desechable, de una tapa, de cualquier cosa que ustedes puedan reciclar. Entonces ponen en la pieza, le dibujan el contorno y le recortan, ¿ya? Miren, yo aquí ya hice ese proceso, ya está recortado. Esta pieza, como les decía, la voy a reservar, ¿ya? Y voy a seguir tejiendo. Ahora voy a hacer una vuelta en bloc, o sea, tomando la cadena de atrás, solo la cadena de atrás. Y me voy a ir tejiendo 20 puntos tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y ahora sí de manera vertical el óvalo vamos a pegar con silicona esta pieza aquí. Listo, miren, ya pegué aquí. Ahora sí vamos a hacer 3 vueltas de altura, pero tomando ya el punto completo, ya no en bloc, ¿no? Así que nos vamos a ir tejiendo 3 vueltas de altura. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 3 vueltas de altura. Ahora lo que vamos a hacer es retirar el marcador y vamos a encontrar un nuevo inicio de vuelta. Eso quiere decir, miren, colocan así el zapatito, ¿no? El óvalo así vertical, no horizontal, sino vertical. Entonces vamos a ubicarnos justo aquí en la mitad. Vamos a tejer los puntos que sean necesarios para ubicarnos justo en la mitad, miren, ¿no? Cuando ya nos encontremos, miren, en la mitad, que sería aquí, que sería esta parte de atrás del talón, ahí vamos a poner el marcador. Y aquí será nuestro nuevo inicio de vuelta. Entonces vamos a hacer 7 puntos bajos. Como ya hice uno, voy 2 y 7. Ahora voy a hacer 3 disminuciones seguiditas. 1, 2 y 3. Y finalmente me voy a ir tejiendo estos 7 últimos puntitos que me sobran. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 7 puntos. Ahora voy a hacer 6 puntos bajos. 1 y 6. Y voy a realizar 3 disminuciones seguidas. Aquí hacemos una, ¿no? Una. Vamos, 2. Y vamos 3, ¿no? Y por último voy a tejer estos 5 puntitos que me sobran. Listo, miren, aquí este es el último punto, el punto número 5. No lo voy a terminar de hacer porque voy a cortar la hebra, voy a hacer un cambio de color y voy a añadir el color café que va a ser del traje, ¿no? Entonces vamos a poner así y termino de hacer ese punto con el café y luego amarro estas 2 colitas. Listo, miren, ya aquí estoy con el color nuevo. Recuerden, aquí tenemos ya 14 puntos, ¿no? Y voy a hacer 14 puntos, pero deslizados, puntos deslizados, pero en flow, o sea, tomando solo la cadena de adelante. Y hago puntos deslizados. Los voy a hacer muy flojitos los puntos deslizados.
solo tomando la cadenita, miren, de adelante. Y así me voy tejiendo 14 puntos deslizados en la cadena de adelante. Listo, miren, aquí tengo 14 puntos deslizados en la cadena de adelante. Ahora voy a tomar la cadena de atrás y me voy a ir tejiendo 6 puntos bajos y un aumento, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Pero solo miren tomando la cadena de atrás y voy a hacer puntos bajos ya. Hago el primero. Así de esta manera y me voy tejiendo 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta, tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendremos ya 16 puntos. Ahora sí, tomando el punto completo, voy a hacer 7 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 18 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 18 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 20 puntos. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí ya tendríamos 22 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 22 puntos. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer la piernita, ya hice mis 3 vueltas de altura. Recuerden que tenemos 22 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a sacar el marcador, ¿no? Vamos a poner la pierna así de frente, ¿no? La parte de al frente, rectita. Y vamos a aplastar justo aquí así, ¿no? Es una mejor forma para sacarle la mitad de la parte interna, así. Entonces, miren aquí, ¿no? Yo aquí, hasta aquí tengo que llegar. Entonces, yo voy a tejer, miren, los puntos que sean necesarios hasta llegar aquí, ¿no? Voy a tejer. Ustedes le van a doblar así. Les hago así porque, como les digo, no tenemos la misma tensión a tejer. Puede ser que ustedes terminen antes o más acá. Entonces, no es un número de puntos exactos. Primero van a hacer este proceso. Le aplastan así y van a, miren, a tejer los puntos que sean necesarios. La piernita está así de frente, ¿no? Hasta llegar aquí. Entonces, vamos a tejer esos puntos. Listo, miren, yo ya tejí. Entonces, justo llegué acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, vamos a contar así de esta manera. Vamos a contar 7 puntos. Vamos a retroceder 7 puntos, o sea, sin destejer, no solamente contando. Aquí tengo el último punto que hice. Miren, cuento desde el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el número 7 le voy a colocar el marcador. Miren. Entonces me debe quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí le coloco el marcador y aquí va a ser el inicio de vuelta, ¿ya? Entonces quiere decir como que tejimos 7 puntos. Pero primero voy a hacer esta acción, pongo y de ahí retrocedo 7 y pongo el marcador, ¿no? Una vez puesto ya el marcador, voy a levantar 2 cadenas, 1 y 2 cadenas, ¿no? Y para engancharme la otra pierna voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a poner las 2 piernitas, miren, al derecho, así. Y voy a aplastar, así. Voy a aplastar. Y me voy a enganchar aquí, miren, ¿dónde es? ¿No? Entonces me engancho aquí haciendo un punto. Recuerden que las piernitas tienen 22 puntos. Entonces me voy a ir tejiendo todos estos 22 puntos de esta pierna. Y no se olviden de rellenar las piernitas. Listo, miren, yo ya tejí mis 22 puntos de la piernita. Y ahora me encuentro con las cadenitas, miren, que se ven en la parte de acá, ¿no? Entonces voy a tejer 2 puntos en esas cadenitas de ahí. Vamos a tejer 2 puntitos, ¿ya? Entonces, miren, aquí está la cadenita. Me cojo una y aquí está la segunda cadena. Listo, miren, ya tejimos las 2 cadenitas, de ahí hicimos 2 puntos bajos, ¿no es cierto? Ahora, lo siguiente que aquí vamos a hacer es vamos a tejer los puntos de acá.
que serían en total 15 puntos hasta llegar al marcador. Este es de la primera pierna, ¿no? Listo, miren, yo ya tejí aquí mis 15 puntos bajos. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a iniciar realizando estos 7 puntos que hicimos al inicio, ¿recuerdan? Entonces vamos a tejer 7 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 7 primeros puntos de la nueva, perdón, vuelta. Y me encuentro con el otro lado de las cadenitas y voy a tejer aquí 2 puntos, ¿no? 1 y acá está el otro. A ver, déjenme verle bien. Aquí está el otro. Aquí está el otro punto. Y bueno, finalmente me voy tejiendo punto sobre punto hasta llegar al marcador, que serían en total 39 puntos que debo tener, ¿no? 39 puntos que me faltan tejer hasta llegar al marcador. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer todos esos puntitos. Y hasta ahí, miren, ya tendríamos en total 48 puntos, ¿no? Tenemos 48. ¿Por qué? Porque teníamos 22 de la pierna, más 22 de la otra, son 44. Más 2 puntitos que hicimos aquí, 46. Más 2 puntitos del otro lado de las cadenas, 48, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer vueltitas de altura y vamos a hacer 7 vueltas de altura de estos 48 puntos bajos. Listo, miren, yo aquí ya terminé de hacer mis 7 vueltas de altura. Y bueno, vamos a continuar realizando el cuerpito. Ya estamos por la mitad, ¿no? Ahora sí, bueno, después de hacer las 7 vueltitas, lo que vamos a hacer es un cambio de color. Pero primero nos vamos a colocar el marcador. Vamos a hacer un nuevo inicio de vuelta, ¿no? Vamos a colocar el marcador en la mitad de aquí de la espalda, ¿no? Podemos incluso doblarle así para poder sacar justo la mitad, que sería, miren, aquí, ¿no? Entonces vamos a poner aquí el separador y vamos a tejer los puntos que sean necesarios para llegar hasta ahí, ¿no? Entonces vamos a irnos tejiendo todos estos puntitos hasta llegar aquí. Listo, miren, ya llegué aquí. Entonces voy a hacer un cambio de color, ¿no? Entonces yo voy a hacerle primero el punto, todo aquí, ¿no? Y voy a hacer el cambio de color en este punto de aquí, donde está la señal. Entonces yo cojo así el punto y lo dejo a medio hacer. Voy a cortar la hebra y me voy a cambiar al estambre de color blanco. Entonces voy a añadir el blanco, termino de hacer ese punto y voy a amarrar estas 2 hebritas. Listo, miren, aquí ya está. Ahora sí me voy a ir tejiendo puntos deslizados, pero tomando solo la cadena de atrás, miren. Y vamos a hacer estos 48 puntos deslizados, flojita esta vuelta, tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, aquí yo ya acabé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer la próxima vuelta. Vamos a hacer ya puntos bajos, ya no deslizados, pero de igual forma tomando solo la cadenita, miren, de atrás, ¿no? Vamos a irnos haciendo 48 puntos bajos tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer vueltas de altura, ¿no? Vamos a hacer en total, a ver, 12, 13, 14, 15, 16, 5 vueltas de altura de estos 48 puntos bajos. Recuerden que estas 5 vueltas que estamos haciendo de altura son cogiendo el punto completo, ¿no? Listo, miren, ya terminé de hacer mis 5 vueltas de altura. Ahora sí, llegó el turno de... Vamos a unir los brazos y pues tenemos listos los 2 bracitos que hemos realizado. Así que bueno, vamos a tejer primerito aquí 11 puntos, ¿no? Vamos a tejer 11 puntos. Tejemos solo hasta 11. Listo, miren, ya tejí 11 puntos. Me da justo al lado de acá para poder unir el brazo. Entonces vamos a coger uno de los bracitos. Lo aplastamos así, que la parte donde se terminó quede hacia atrás así, ¿no? Entonces vamos a ir cogiendo puntos de adentro hacia afuera, uniendo tanto el punto del brazo como el punto del cuerpo. Entonces vamos a coger 5 puntitos del brazo, ¿no? Entonces vamos, primero nos ingresamos al puntito del brazo
y luego miren al puntito del cuerpo y sacamos 1, vamos, punto del brazo, punto del cuerpo, 2, vamos, punto del brazo y punto del cuerpo, vamos, 3, y aquí aprovechamos ir perdiendo esta hebrita, ¿no? Vamos, punto del brazo, punto del cuerpo, vamos, 4, punto del brazo, punto del cuerpo, vamos, 5. Miren, ya unimos 5 puntos, ¿no? Ahora me voy a ir tejiendo 18 puntos, pero solamente del cuerpo, de la parte de aquí adelante, del pecho, 18 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 18 puntos. Ahora voy a hacer el mismo proceso que hice con el un brazo, voy a hacer con el otro brazo, ¿no? Entonces voy cogiendo así mismo 2 puntitos de acá, a ver qué sería este de aquí, ¿ya? Vamos cogiendo un puntito del brazo con un puntito del cuerpo, serían 1. Vamos, 2. Aquí nos tocaría este. 2, 2, 2, 3. Estamos perdiendo esta hebrita. 4. Y 5. Así, miren, 5 puntos. Ahora nos vamos tejiendo de acá, debemos tener 9 puntos, ¿no? Vamos tejiendo estos 9 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 9 puntos. Ahora sí, nos vamos a la nueva vuelta y vamos primerito a tejer estos 11 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 11 puntos. Ahora voy a tejer los puntos que me hace falta tejer del brazo. Recuerden que el brazo tiene 11 puntos, tejimos 5, entonces nos sobran 6. Ahora solamente voy a coger los puntos del brazo, no con el cuerpo. Voy haciendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora me paso al cuerpo a tejer los puntos del cuerpo, que serían 18. Listo, ya tejí mis 18 puntos. Ahora me voy con el otro brazo a tejer los 6 puntos. 1 y 6. Y finalmente me voy tejiendo estos 9 puntos del cuerpo. Listo, miren, aquí ya tendríamos pues unidos ya los brazos, miren, y vayan rellenando, ¿no? Conforme van tejiendo van a ir rellenando, ¿no? Recuerden que los bracitos van rellenos. Listo, miren, aquí pues ya terminé, ¿no?, de hacer mis 9 puntos. Como les dije anteriormente, ya rellené también un poco los brazos y un poco el cuerpo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me van a sobrar 2 puntos y esos los voy a tejer normalmente. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Y pues hasta ahí nosotros tendríamos ya 44 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 33 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, así nos está quedando. Vayan rellenando y en el centro háganle con el dedito así un huequito que les quede y el relleno siempre alrededor, ¿no? Es para luego meter el palito aquí que va para el cuellito, ¿no? Entonces, vamos así. Bueno, hasta ahí tenemos ya 22 puntos. Ahora vamos a hacer este patrón, ¿no? Vamos a repetir un punto, vamos a hacer un punto bajo, una disminución, 2 puntos bajos y una disminución. Ese patrón lo vamos a repetir 3 veces. Les repito, vamos a hacer un punto bajo, una disminución, 2 puntos bajos y una disminución, y eso lo repetimos 3 veces. Y al final me va a sobrar un puntito y ese punto lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y el último puntito no lo termino de hacer porque voy a cambiarme al color piel. Entonces vamos a añadir el color piel. Listo, miren, aquí ya me cambié el color piel y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer
tomando pero solo la cadena de atrás, porque necesitamos que nos queden unas hebritas para luego hacer el cuello de la camisa. Así que solo tomando la cadena de atrás, así miren, de esta forma, solo tomamos la cadena de atrás. Vamos aquí a hacer este patrón, 3 disminuciones, 2 puntos bajos, 3 disminuciones y 2 puntos bajos, tomando solo la cadena de atrás. Y listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esa vuelta. Y bueno, si es que les falta rellenar, es el momento que rellenen un poquito si les hace falta. Ahora, aquí ya tendríamos 10 puntos, ¿no? 10 puntos tendríamos aquí. Ahora vamos a hacer solamente 6 vueltas de altura de estos 10 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejimos las 6 vueltitas de 10 puntos. Entonces aquí es el momento de colocar, pues yo le voy a poner este palito, pueden poner palitos de pincho, alambre, lo que ustedes deseen, pero siempre cubran en las puntas, que si es que es alambre, ponerle un poquito de cinta para que no lastime el tejido. Como dejamos siempre a lo que momento que estábamos rellenando, dejamos como un huequito en el centro, entonces va a ser como fácil, miren, introducir el palito, ve, hasta donde tope. Ya topó aquí, entonces aquí yo le voy a cortar el palito. Listo, miren, ya le corté el palito y ahora sí vamos a hacer en estos 10 puntos 5 disminuciones. Listo, miren, ya hice las disminuciones, corté la hebra, le dejé como unos 10 centímetros solo para poder cerrar estos de aquí, ¿no? Vamos a tomar las 5 hebritas externas de los puntos y vamos cerrando 1 y 5, miren, y jalamos y ya se cierra. Entonces metemos por aquí mismo y nos salimos por acá abajo, no importa, ya solo para poder rematar. Miren, salen por cualquier lado y pues aquí ya simplemente vamos a rematar, ¿no? Cortamos esta hebra y ya estaría esta parte. Bueno, ahora vamos a tomar el estambre de color blanco y vamos a hacer el cuellito de la camisa, ¿no? Aquí vemos la parte del frente, no de nuestra figura. Vamos a colocar con el cuello hacia nosotros. Entonces miren, aquí tenemos estas hebritas, tenemos 16 hebritas. ¿Se acuerdan que hicimos esa vuelta en bloc cuando cambiamos a color piel? Ya, entonces miren, vamos a identificar 2 hebritas que queden puntitos en el centro, ¿no? Que serían estas 2 de aquí. Entonces yo voy a iniciar en esta de aquí y me voy a insertar así, tomando solo la hebrita. Voy a tomar el estambre de color blanco y voy a hacer una cadena, miren, así, una cadenita. Y voy a hacer aumentos de puntos bajos, miren, en cada hebrita. Esta cadena que hice la tomo como que fuera un punto. Entonces hago otro punto y ya sería un aumento, ¿no? Ya, ahora voy haciendo aumentos en cada hebrita. Miren, tomo la otra hebrita, hago un punto bajo y ahí mismo otro punto bajo, ya tengo otro aumento. Y así, miren, me voy haciendo aumentos de puntos bajos en cada hebrita y aprovecho el tejido para ir perdiendo esa hebrita del inicio, ¿ya? Así. En total, con el primero me tienen que salir 16 aumentos. Entonces me voy haciendo 16 aumentos de puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 16 aumentos, ¿no? Entonces aquí voy a hacer una cadena, voy a girar el tejido y voy a tejer 7 medios puntos altos. Entonces cojo lazada, ¿no es cierto? Cojo la lazadita, me ingreso en el punto, miren, y cojo lazada y saco. Estos son los medios puntos. Cojo lazada. Tengo 3, cojo lazada y tejo los 3. Voy a hacer de estos 7 puntos. Listo, miren, aquí ya hice mis 7 medios puntos altos. Ahora voy a hacer 18 puntos bajos y al final voy a hacer 7 de nuevo medios puntos altos, tomando en cuenta la primera cadenita que hicimos, ¿no? Cuando iniciamos. Recuerden, ahorita hice 7 medios puntos altos, luego hago 18 puntos bajos y luego 7 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora voy a hacer una cadena, voy a girar el tejido y voy a tejer estos 32 puntos bajos. Voy a hacer solo 32 puntos bajos, o sea, un punto sobre punto. Listo, miren, aquí ya nos quedaría el cuellito de la camisa. Le vamos a cortar la hebra
Y bueno, si vemos que nos queda medio alzado, pues le podemos con el mismo estambre pues asegurarle aquí, darle una puntada aquí, otra puntadita aquí. Podemos hacerle y darle una puntadita acá atrás para que se sostenga, ¿ya? Y miren, así nos quedó ya perdidas las hebras. Entonces vamos a dejar pues a un ladito esta pieza para poder seguir haciendo el resto, ¿ya? Ya nos falta poco, ya nos falta la chaqueta, el maletín y las gafas. Bueno, para hacer la chaqueta vamos a iniciar con el estambre de color café. Y bueno, vamos a hacer 17 cadenas, vamos a hacer la chaqueta, ¿no? Vamos a levantar 17 cadenas. Listo, miren, ya hice 17 cadenas. Ahora vamos a tejer vueltas de altura, o sea, vamos a tejer 16 puntos, nos debe salir en estas 17 cadenas, nos debe salir 17 puntos. Entonces vamos a tejer estos 17 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 16 puntos. Ahora voy a levantar vueltas de altura y voy a hacer 6 vueltas de altura de estos filas, diré, de estos 16 puntos, ¿no? Aparte de esta, voy a levantar 6 filas tejiendo estos 16 puntos. Cuando yo giro, no hago cadena, no levanto cadena, simplemente tejo los puntos cada vez que yo gire. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 6 filas de altura. Con la que hice al inicio serían 7, ¿no? Ahora, entonces vamos a hacer, giramos el tejido, ¿no? Y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a levantar 7 cadenas, 1, 6 y 7. Ahora me voy a saltar 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo me pincho. Y voy a hacer 8 puntos. 1 y 8. Ahora giro el tejido, vuelvo a hacer esos 8 puntos. 1, 8. Ahora voy a tejer un punto bajo en cada cadenita que hice. En total hice 7, entonces voy a tejer 7 puntos. Voy cogiendo la hebrita de la cadenita y voy haciendo 1, 7 y al fin, y recuerdan que antes de hacer las 7 cadenas que hicimos un punto bajo, entonces voy a tejer ese puntito que hice al inicio en la base, ¿no? Y un punto. Entonces hicimos 8 puntos bajos, 7 puntos en las cadenas y un punto acá, ¿no? Entonces voy a girar el tejido así de esta manera y ahora lo que voy a hacer es vueltas de altura, ¿ya? Entonces voy a hacer en total 20 filas de altura. Voy de estos 16 puntos. Voy a empezar a hacer, aparte de esta que hice, voy a hacer 20 filas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 20 filas. Les debe quedar justo, aquí deben terminar para iniciar justo, miren, el mismo sentido de la manga acá, ¿no? Ya. Bueno. Ahora sí vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, vamos a hacer acá. Entonces vamos a hacer un punto, vamos a levantar 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos vamos a saltar 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y en el octavo me pincho y me voy haciendo 8 puntos, ¿no? Entonces voy 1 y 8, es este ultimito de acá. Miren, entonces la manga me queda en el mismo sentido, ¿no? Giro y voy a tejer estos 8 puntos, 1 y 8. Ahora voy a tejer 7 puntos, un punto en cada cadenita. Recuerden que son 7 cadenas. Vamos cogiendo de aquí. Aquí está. 1, 7 y hago el puntito que hice al inicio, que es en la base, ¿no? Miren, hicimos 8 puntos, 7 puntos en las cadenas y un punto de acá en la base, ¿no? Ahora vamos a girar el tejido y lo que vamos a tejer es 7 filas de altura de estos 16 puntos bajos.
Listo, miren, ya terminé de hacer esta parte de aquí, entonces ya tenemos como la base de la chaqueta, ¿no? Ahora nos quedamos aquí, ¿no? Entonces la séptima fila que hicieron debe justo terminar aquí en la parte de arriba, miren, ¿no? Que sería de la chaqueta acá, ¿no? Donde iba el cuello básicamente. Entonces lo que vamos a hacer es dar puntos bajos acá. Entonces vamos a dar puntos bajos aquí, miren, así. Aquí en el centro, si ven que aquí como que se forma como unas franjitas, unas franjas que son dos filas que están, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir dando puntos aquí en la mitad, aquí donde se forma esta unión, en la mitad donde se forma la unión, en la mitad y así sucesivamente, ¿no? Entonces miren, vamos a pinchar aquí, nos tocaría la mitad y levantamos un punto bajo. Miren, ahora aquí en la unión, otro punto. Ahora en la mitad de la franja, otro punto. Ahora en la unión, otro punto. Y así me voy a ir tejiendo hasta llegar acá. Listo, miren, yo ya terminé de hacer estos puntos. Me salieron en total 34 puntos, ¿no? Listo, ahora continuamos a la parte de acá. Miren, aquí donde hicimos este último punto, voy a hacer otro punto ahí. O sea que al último voy a hacer como un aumento para poder girar y que no se me frunza, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a hacer, ya hice el aumento, ¿no es cierto? Hice un aumento. Entonces, en el siguiente puntito, miren, aquí ya se va viendo los puntos, ¿no? Cómo se va cogiendo de este lado de aquí. En el siguiente punto yo voy a hacer, a ver, un aumento, ya hice aquí, ¿no? En el siguiente punto voy a hacer un aumento de medios puntos altos. En el siguiente punto. Entonces, me introduzco aquí, miren. Cojo lazada y hago ahí mismo otro medio punto alto para que se me haga un aumento de medios puntos altos. Y aprovecho a esconder esta hebra, ¿ya? Ahora voy a hacer 3 medios puntos altos, o sea, uno en cada puntito. Voy 1, 2 y 3. Miren, 3 medios puntos altos. Ahora voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora me voy a ir tejiendo puntos deslizados, ¿no? Voy a hacer 9 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y así hasta 9. Listo, miren, aquí ya hice 9 puntos deslizados. Esta colita que la estaba perdiendo ya la puedo cortar, ¿no? Vamos a cortarla para que no nos estorbe. Listo, ¿ya? Listo, miren, así. Ahora nos vamos a la parte inferior a hacer lo mismo que hicimos acá. Nos vamos, ¿no? Pinchando, ya saben, en las esquinas, en la mitad. Vamos tejiendo todo esto de puntos bajos. Antes de seguir, esto también me olvidaba. Aquí justo cuando ya vayamos a hacer en el puntito, en el primero voy a hacer aquí un aumento para poder como girar, ¿no? Un aumento de puntos bajos. Y de ahí sí sigo haciendo los puntos bajos así en cada filita, así. Uno aquí en esta liñita, aquí en la mitad. Y así me voy haciendo punto sobre punto. Listo, miren, aquí ya llegué al último, ¿no? A hacer puntos bajos. Y aquí igual, en el último puntito que hice, voy a hacer otro punto más ahí para que se me haga un aumento y yo poder seguir tejiendo. Ahora voy a hacer 9 puntos deslizados. 1 y 9. Voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2, 2, 2, 2, no se me cogió bien. 2, vamos, 3. Y finalmente hago un aumento de medios puntos altos. Miren, un aumento. Así de esta manera, miren, ¿no? Entonces nos va quedando así esta formita, porque luego esto le vamos a doblar así como de la chaquetita, ¿ya?
Continuamos, ya nos falta solo hacer esta fila de aquí y luego las mangas y ya terminaríamos la chaquetita, ¿no? Entonces vamos a la parte superior y vamos a hacer un punto y una disminución y vamos a repetir 3 veces. Entonces voy a hacer aquí un punto y una disminución. Una vez. Vamos de nuevo, un punto y una disminución. Por tercera vez, un punto y una disminución. Así miren de esta manera. Ahora vamos a hacer 8 disminuciones seguiditas. Listo, miren, aquí ya hice mis 8 disminuciones. Ahora voy a hacer, aquí voy a hacer una disminución y un punto bajo y voy a repetirlo 3 veces. Entonces voy a hacer una disminución y un punto bajo. Vamos de nuevo, una disminución y un punto bajo. Vamos por última vez, una disminución y un punto bajo. Así miren, y terminamos en el siguiente punto con un punto deslizado. Nada más, miren, así nos quedaría, ¿ya? Ahora sí vamos a cortar esta hebra y luego la vamos a esconder dentro del tejido. Pues vamos a insertar la aguja. Listo, miren, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto falso. Nos saltamos este, nos vamos al siguiente por debajo. Y por donde salió la hebrita, en la mitad de este punto, nos pasamos para atrás. Miren, y aquí se forma como que fuera un puntito, ¿no? Entonces acá atrás ya es más fácil pues perderle la hebra. Simplemente vamos pasando por dentro del tejido. Así. Miren, sin jalar mucho para que no se frunza. Vamos así, pasando entre el tejido. Y listo. Simplemente esta hebrita la vamos a cortar, porque ya está ahí perdida la... Miren, ya ni siquiera se nota. Listo, miren, ya tendríamos como que un chalequito aquí, miren, ¿no? Entonces ahora sí, esto luego le vamos a pegar así o a coser esta parte de aquí para que nos quede así, como abiertita, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es ensartar de nuevo el estambre café para poder hacer ya finalmente las manguitas, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Miren, la chaqueta es así. En la parte de aquí abajo, donde es la axila, miren, aquí hay un huequito, ¿no? Entonces aquí nos vamos a insertar para poder hacer nuestros puntos de la manga, ¿no? Entonces cogemos la hebra así de esta manera. Miren así. Y yo me voy a ir tejiendo puntos bajos. Y aprovecho el tejido para ir perdiendo esta hebrita, esta colita. La sostengo así con el dedo para que no se me zafe. Y voy realmente tejiendo, miren, punto sobre punto. Voy 1. Aquí tengo que yo tejer en las mangas 18 puntos. Voy 1, ¿no? 2. Y el punto número 18 lo hacemos donde iniciamos. Donde nos clavamos en ese huequito, ahí le hacemos el punto número 18. Así, miren, ¿no? Entonces vamos a ir tejiendo vueltas de altura de estos 18 puntos y en total vamos a hacer 8 vueltas de altura. O sea, con esta, contando con esta. Entonces ahorita nos faltaría hacer 7 filas más de altura de estos 18 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 8 filas de altura con la primera que contando, ¿no? Ahora voy a hacer una fila. Voy a hacer 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer aquí y ahí nos quedarían 16 puntos porque hicimos 2 disminuciones en esa vuelta. Ahora simplemente aquí vamos a cortar la hebra. ¿Dónde está mi tijera? Acá está. Vamos a cortarle la hebra y simplemente pues le vamos a hacer un punto falso, así como lo hicimos aquí para rematar. Así mismo vamos a hacer aquí y escondemos la hebra. Y luego vamos a hacer lo mismo acá.
Nos tomamos desde aquí, desde el punto de la axila y tejemos los 18 puntos. Luego levantamos con esta fila de los 18 puntos, serían 8 filas de altura. Y luego hacemos lo mismo, 7 puntos bajos y una disminución en toda la vuelta alrededor, ¿no? Y luego rematamos de esta manera. Y listo, miren, así nos quedó la chaquetita. Miren las dos mangas, aquí está la una, la otra manguita. Como les dije, esto luego le vamos a pegar así, ¿no? Entonces miren, la chaquetita nos quedaría así. Le vamos aquí a poner así para que le vean cómo nos queda, ¿no? Miren, así nos queda. Y como yo les decía, luego esto le vamos a estas cositas, estos filitos le vamos a poner así. Entonces aquí le ponemos la corbatita y ya se ve así, luego la cabecita y ya se nos va a ver bien, ¿no? Entonces ahorita saquémosle, ya tenemos hecho la chaqueta, ahora vamos a hacer el maletín. Bueno, vamos a iniciar con 11 cadenitas para hacer el maletín. Yo le voy a hacer con el mismo café ahorita, ¿no? Porque no tengo otro café más oscuro. Ustedes le pueden hacer más oscuro el café o más claro, o le pueden hacer de otro color, negro, como ustedes deseen. Bueno, voy a hacer 11 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿No? Y ahora vamos a tejer estos 10 puntos. Nos tiene que salir de estas 11 cadenas, nos va a salir 10 puntos. Entonces voy a tejer, ¿no? Vamos a tejer primerito 10 puntos bajos en las cadenas. Listo, miren, ya hice 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura, ¿no? Cuando giremos, vamos a levantar una cadenita y vamos a girar, ¿no? Y nos vamos a ir tejiendo estos 10 puntos en total. Aparte de la primera que hicimos, vamos a tejer 10 filas de altura de 10 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 10 filas de altura. Con la que iniciamos serían 11, ¿no? Ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas, perdón. 4 cadenas. Luego vamos a tejer 3 puntos en esas cadenas. 1, vamos 2 y vamos 3 puntos. Y continuamos tejiendo los 10 puntos de acá, de la base, miren. 1 y 10. Ahora voy a hacer de nuevo 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y vamos a tejer 3 puntitos en esas cadenas. Vamos 1, 2 y 3. 3 puntitos en las cadenas. Y aquí vamos a cortar. Dejamos como unos 10 centímetros. Cortamos y luego lo vamos a coser aquí, miren, para que nos quede así, ¿no? Para que nos quede alineado con este otro, ¿ya? Esto lo vamos a coser justo aquí, en esta rayita de aquí. Aquí vamos a unir y vamos a coser con la aguja. Listo, miren, ya ensarté la aguja. Entonces, como yo les decía, baja y pega aquí, ¿no? Entonces vamos a coser aquí. Así, miren, de esta manera, sin jalar mucho, sin apretar mucho. Vamos a poner aquí de nuevo una puntadita y nos vamos hacia atrás. Así. Y miren, ya nos queda ahí. Y luego en la parte de revés vamos a coger un poquito de estambre. Pasamos el estambre alrededor de la aguja para hacer un nudito. Así, de esta manera, miren, ya que ya se hizo un nudito. Y luego vamos a perder la hebra dentro del tejido. Así. Jalamos despacito, que no se deforme. Y luego vamos a cortar este exceso, ¿no? Esto donde metimos es para atrás, ¿no? Sería el revés, esto es el derecho. Entonces nos ubicamos de nuevo así, miren, así les debe quedar. Y nos vamos a enlazar de nuevo aquí, ¿no? Vamos a enlazar ahora aquí. Entonces, si yo tenía 10 puntos y aumenté 3 acá y 3 acá, debo tener ahora 16 puntos. Entonces yo me voy a enlazar aquí. Miren, así.
¿no? Voy a hacer una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto. Y ese es mi primer punto. 1 y voy perdiendo esta cadenita, ¿ya? 2, 3 y así me voy tejiendo hasta el final, que me deben salir 16 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé mis 16 puntos. Ahora voy a hacer 6 vueltas más, 6 filas más de altura de estos 16 puntos, 6 filas más. Recuerden que cada vez que giro voy a levantar una cadena y voy a girar el tejido. Listo, miren, ya tejí mis 6 filas, entonces voy a hacer una cadena. Aquí tenemos que cortar esta hebra. La vamos a perder por la parte de atrás. Recuerden que acá atrás es el revés que se ve donde perdimos la otra hebra. Vamos a perder por detrás la hebra. Y de una vez también esta. Listo, miren, así nos está quedando. Ahora tenemos que volvernos a insertar con el estambre. Y ahora nos vamos a insertar saltándonos los 3 puntos de aquí. Por ejemplo, este no, 1, 2, 3. Nos saltamos, nos ingresamos al cuarto punto. Y aquí vamos a hacer así. Vamos a hacer una cadenita. Esta hebrita la pasamos por delante, la que vamos a ir perdiendo, así. Y en el mismo punto donde hicimos la cadena vamos a hacer un punto. 1 y nos vamos tejiendo 10 puntos. 2, 10. Solo hasta 10. Y mire, me queda 1, 2 y 3 puntos libres. Levanto cadena y voy a hacer girando como hemos venido haciendo. Vamos a hacer en total aquí. Vamos a hacer 7 vueltas de altura, ¿no? Vamos a hacer 7 vueltitas de altura de estos 10 puntos, ¿no? Entonces tendríamos que hacer ahorita 6 porque ya hicimos la primera. Entonces vamos a hacer 6 más filas de altura. Recuerden que al momento de girar hagan la cadenita, ¿no? Listo, miren, así ya nos quedó. Aquí pues ya vamos a cortar la hebra. Aquí ya terminamos de hacer esta pieza. Simplemente vamos a perder esta en la parte de atrás, ¿ya? Listo, miren, ahora lo siguiente que vamos a hacer, tenemos dos opciones, ¿no? Yo aquí tengo un pedacito de plástico realmente reciclado. Es la tapa de una margarina. Le corté, miren, el borde. Entonces lo puedo utilizar ¿no? Que me quepe. Entonces lo que voy a hacer es, pueden hacer con cartón, si es que no le van a mojar la pieza luego cuando laven o algo así, pueden hacerlo con cartón o con plástico, que es más seguro, ¿no? Entonces lo que van a hacer es dibujar el contorno de todo esto y recortar. Miren, yo ya le repasé el contorno, no se ve aquí la formita, pero lo hice con la aguja, miren. Con la aguja se puede hacer mejor, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a recortar, pero vamos a recortarle unos 2 milímetros más adentro de este contorno. Le vamos a recortar así, más o menos así, ¿no? Que se vea una leve costurita de 2 milímetros todo alrededor, ¿no? Que no esté justo. Ustedes le van cortando, no tiene que ser una medida exacta, pero ustedes le van más o menos viendo esto. Es como para que el maletín nos quede un poco rígido y no nos quede pues como bomba, ¿no? Este tiene que ser más rígido. Ya. También aquí vamos a cortarle las puntitas. Le vamos a cortar las puntitas de aquí. Todas estas puntitas así, miren. Vamos a cortarle las puntitas así. Solamente así, un poquito las puntitas. Para que no nos quede como que muy puntiagudo ahí y no vaya a lastimar el tejido. Miren, así vamos cortando las puntitas. Y ya estaría, miren, cortadas las puntitas para que nos quede así, ¿no? Entonces la idea aquí es hacer esto, miren. Aquí la idea es que el maletín, a ver, debe quedar así, ¿no? Esto va cosido aquí, así, va subiendo así. Esto va, miren, cosido aquí. Luego que se cose aquí, se cose acá arriba. Así. Entonces, verán, ahorita le voy a poner así para que poderle, como es, doblar, ¿ya? Vamos a proceder a hacer eso. Entonces, miren, aquí
este va a ir aquí así, ¿no? Entonces primerito le vamos a doblar aquí, justo en las esquinas, ¿no? Justo nos da en las esquinas, miren que debemos doblar. Entonces tenemos que doblar aquí en las esquinas, así, más o menos, miren, nos va dando. Ustedes toman acá, ya nos tocaría acá la esquina de acá, así, miren. Entonces van doblando también aquí, por ejemplo, esta orejita de acá, miren. Y también la orejita de acá, así, miren. Ya nos quedó dobladito así, entonces aquí le doblamos un poquito más como para darle más esa formita cuadrada. Miren, ya nos quedó todo dobladito. Miren, como un cajoncito, ¿no? Entonces aquí también vamos a doblarle justo en esta parte de aquí, porque esta parte, miren, va así, ¿no? Está al revés aquí, así. Entonces como esta va cosida aquí, entonces aquí miren, si le miran aquí, justo esta altura que de las orejitas, aquí le vamos a doblar justamente aquí, simplemente así como al ojo, no es que tiene que ser perfecto, ¿no? Entonces más o menos le calculan este espacio, a este espacio tienen que dejarle ahí. Entonces le vamos a doblar así. Ahí, miren. Ahí ya me dobló. Doblamos así, miren, ¿no? Entonces la idea es que esto nos quede así, así el cajoncito, miren. Es así el maletincito, así nos va a quedar. Entonces así vamos a doblar y todo esto pues lo vamos a poner aquí, porque esto vamos a coser así. Entonces esto quiero que quede adentro. Vamos a ir pegando esta parte de aquí con silicona. Ya les indico cómo. Miren, entonces ya se me calentó la silicona. Y lo que vamos a hacer es primero centrar este de aquí, que está con las dos viñetitas así, ¿no? Vamos a centrarle aquí, que nos quede justo en el centro de todo. Esto vamos a pegar primero, ¿ya? Entonces le vamos a poner en el lado, este es el lado revés, ¿no? Este es el lado que se va a ver, este es el que queda adentro. Entonces le vamos a poner un poquito de silicona así, miren. Y entonces vamos a cuadrar esto aquí, miren así. Ahí. Le vamos a tener ahí pegado. Eso. Que se pegue ahí un poquito. Vamos a ir así. Y ahora también le vamos a pegar aquí, en esta parte de aquí. Vamos a ir pegando primero esta parte. Ponerle un poquito de silicona. Y miren así. Le pegamos esta parte, ¿no? Ahora vamos con la parte de acá. Ponemos silicona. Y le pegamos esta parte de acá. Así, ¿no? Miren. ¿No? Ahora sí vamos a... Recuerden que aquí tiene un lado que es más largo. Este es el más largo y este es el más corto, ¿no? El más largo es donde va este que está aquí dobladito, ¿no? Este que va recto va en el más corto. Entonces miren, vamos a pegar esta parte de aquí. Miren, ubicando el centro es más fácil. Ya lo demás queda solo de coger y poner la silicona y luego pegar, ¿no? Así ponemos un poquito de silicona, miren. Y así despacito le vamos pegando. Miren, como para que doble así. Ahí nos queda bien. Y ahora vamos a pegar primero acá. Vamos a poner primero silicona aquí en este rectángulo pequeñito de aquí. Y entonces como que le forramos así. Y doblamos un poquito así como para que al momento de doblar no se frunza. Igual hacemos lo mismo acá. Vamos a poner así silicona. Y hacemos lo mismo. Miren, despacito. Como les digo, si ven que les queda sobrepasado, le cortan con la tijera, nada más, no hay problema. La cosa es que se empate aquí, ¿no? Se quede aquí, creo que estoy muy atrás. Miren, entonces ya nos queda así. Entonces aquí ya es como mejor que le puedan ver cómo le vamos a ir cosiendo. Entonces le vamos a coser así. Este filo de aquí va cosido con este, miren. Tiene el mismo ancho, este con este. Va así.
Primero vamos a coser esa parte de ahí. Vamos a ensartar el estambre de color café ya. Listo, miren, ya ensarté el mismo estambre. Entonces vamos a empezar a coser así, ¿no? Desde aquí. Vamos a coserle esta partecita de aquí. Entonces miren, me voy a ensartar por la parte de adentro. Así. Y voy a coser primero así, ¿no? Entonces me doy la vueltita así y voy a ir cosiendo así. Entonces tomo un poquito del estambre de acá. Ay, ahí creo que sí se ve, estoy muy arriba. Así, miren. Tomo un poquito del estambre de abajo, ahora me pato en el de arriba. Hago lo mismo, tomo el de abajo. Y cojo así, miren, así, y ahora justo está aquí en esta esquina, miren, tomo aquí en la esquina, así, y ahora me voy a ir cosiendo el lado de acá, que justo me da, miren, con el lado de por acá. Entonces voy a ir cosiendo así, tomo estambre de aquí. Tomo estambre de por acá y nos vamos a ir cosiendo así hasta llegar acá. Miren, ya acabé de coser este lado. Ahora voy a hacer lo mismo acá. Primero coso así y luego me subo acá, ¿no? Listo, miren, ya le cosí a los dos lados y esta parte de aquí tratemos de hacerle así como un poquito enrolladita, como curvo. Vamos a tomar un esfero y ponerle aquí para que se haga un poquito, miren, así curvadito, nada más, ¿no? Para que vaya así. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de relleno solo para que no se aplaste así. Vamos a ponerle un poquito de relleno aquí para que quede un poco más firme. Listo, miren, aquí ya le puse un poquito de relleno. Y ahora esto van a pegarle aquí encima. Es como la tapita del maletín. Le van a pegar o a coser así. Y miren, así ya nos quedó pegadito. Miren, queda así, la parte de atrás queda como más rígido el maletincito. Ahora vamos a hacer el lacita de aquí ya, la agarradera básicamente, que es muy facilita de hacer. Vamos a hacer simplemente aquí, vamos a hacer 12 cadenas, ¿no? Vamos a tejer 12 cadenas. Listo, miren, ya hice 12 cadenas. Ahora voy a hacer 11 puntos deslizados, solo puntos deslizados, no puntos bajos. Y vamos a tejer 11 puntos deslizados. Listo, miren, así nos queda. Y dejamos una hebrita más o menos larga de unos 15 centímetros para poder coser ya. Entonces vamos a zafarle así. Vamos a ensartar la aguja. Y listo, miren, vamos a coserle aquí más o menos, ¿no? Es aquí el bordecito de aquí, miren, en este filito de aquí. Vamos a coserle, entonces vamos a dejar como que de la tapita 1, 2, 3. Entonces me voy a pinchar aquí. Y igual dejo 3 al otro lado, ¿no? Que nos quede medio céntrico, miren así. Entonces ya con este le pincho aquí. En la otra se hace así, me vuelvo a pinchar aquí y me vuelvo a salir donde inicié, así, miren, ya se agarra. Ahora me vuelvo a pinchar acá y me vuelvo a salir por acá, así, ya queda segura. Cojo un pedacito de laza de aquí del filo, ¿no? Le doy una puntadita ahí, miren así. Luego me voy a coger un poquito de una hebrita del maletincito, así. Le paso por ahí para que se me forme un nudito. Ingreso por aquí y salgo por cualquier otro lado, miren, y corto la hebra. Ya me queda la asa. Voy a cortar esta hebra. Y esta hebra de acá simplemente le voy a ensartar, la meto por aquí y la saco por cualquier lado. Y listo, miren, así nos quedaría el maletincito chiquito, ¿no?
Miren, antes de indicarle lo de los lentes, ya le puse aquí los ojitos, les voy a explicar cómo hice. Ya le hice esta parte, les voy a replicar acá para que luego ustedes le hagan el otro ojito, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Me ensarté primero estambre de color piel para nosotros poder hacer la naricita, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a hacer lo siguiente, miren. Aquí está la fila donde terminan los ojos, ¿cierto? Ya, entonces primero vamos a ubicar los ojos, perdón, me estaba saltando esa parte. Vamos a bajar 8 filas de aquí, de donde empieza la fila de color piel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí en esta fila yo voy a ubicar lo que serían los ojos, ¿no? Voy a ubicarlo aquí con 8 puntos, con 6 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿No? Y ahí le ponen el ojito y acá pues me quedan 5 puntos y acá 5 puntos. Obviamente si su ojito es más pequeño o más grande, aquí les va a quedar menos o acá menos puntos, ¿no? El objetivo es que ustedes dejen aquí unos 6 puntos en el medio, ¿ya? Bueno, entonces dicho eso, ahora sí la nariz le colocamos abajito. Esta es la fila, miren, donde pusimos los ojos. Bajo 1 y 2, ¿no? Que quedaría aquí. Como tengo 6 puntos, voy a encontrar los 2 puntos del centro para que me queden 2 acá y 2 acá. Y voy a tomar 1 y 2 puntitos para hacer la nariz, ¿no? Entonces, miren, voy a pasar algunas veces. Este proceso ya lo he hecho en las demás figuras. Así que si tú ya has hecho los demás personajes, pues este proceso es muy familiar para ti. Entonces, vamos a estar pasando las veces que ustedes consideren necesario. Yo siempre le paso como unas 4 veces, la verdad, porque sí me gusta que se vea la nariz como más pronunciadita. Entonces miren aquí, 4 veces suficiente. Me bajo por acá, por donde vamos a ingresar al cuello, y simplemente miren, ahí ya me queda la naricita, ¿no? Voy a rematar este hilo. Listo, miren, ahora me ensarté estambre de color blanco ya para hacer el detalle de la luz de los ojos, ¿no? Entonces nos vamos a ingresar aquí en la parte de abajo del ojo, en el centro, abajo pero en el centro, ¿no? Entonces miren, paso así y me ubico al lado contrario de donde me ingresé y me salgo a un ladito, así, de esta manera, miren, para que me quede así, y luego me pincho aquí mismo. Entonces me voy a salir por acá abajo para poder rematar esta hebra. Miren, y al momento de jalar se pone así, ya se ubica, ¿no? Entonces vamos a rematar este estambre y vamos a ensartar el hilo de bordar color negro. Listo, ahora vamos a hacer el detalle arriba de los ojitos, así que me voy a pinchar aquí, en este puntito de aquí, que me quede así alineadito al ojo, ¿no? Justo en la línea donde inició el blanco. Entonces aquí, entonces voy a contar 1, 1, 2, 3, 4 y bajo una fila acá. Miren, entonces me voy a salir por donde inicié, porque voy a hacer 2 pasadas. Hago una, miren así, y le paso otra vesita y me salgo hacia arriba. Ya les indico dónde me salí. Me salí a la misma dirección de este, pero acá, miren, igual que acá, pero arriba de este. Entonces, de igual forma, me voy a inclinar una fila justo a la dirección de por acá. Miren que sería aquí. Son 4 puntos igual. 1, 2, 3, 4 y bajo una fila. Y me vuelvo a pinchar aquí para poderle pasar 2 vecesitas. 1 y 2. Ya miren, aquí estarían ya las 2 cejitas, miren. Entonces aquí simplemente vamos a rematar esta hebra. Listo, entonces ya quedaría esa parte de ahí. Ahora vamos a hacer el bigotito. Me ensarté estambre con el mismo que hice el cabello, este gruesito, para poder hacer el bigote. Entonces voy a salir en la mitad de la nariz, como tiene 2 puntos, voy a salir en la mitad de esos 2 puntitos.
abajito de la nariz, miren, ahí, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a bajar aquí una filita aquí, estoy justo aquí, ¿no? Voy a bajar de esta fila de aquí, bajo acá, pero que de la nariz sea un punto. Entonces hago esto, de la nariz un punto, bajo 1 y 2 y me pincho. Y de igual forma es la de acá. De acá ya le vemos que esté como un puntito, ¿no? Entonces vamos a hacer esto así, miren, y así. Entonces me vuelvo a pinchar aquí en el centro. Me vuelvo a pinchar aquí donde iniciamos. Aquí miren en el centro. Y me vuelvo a salir acá abajo. Así. Y voy dando pasaditas. Voy a dar otra pasadita así. Me pincho de nuevo en el centro. Y de nuevo salgo hacia abajo. Así miren de esta manera. Y voy rellenando, ¿no? De nuevo me voy a pinchar de nuevo acá. Y de nuevo me voy a salir acá abajo. Entonces, lo que estoy haciendo es simplemente como dándole volumen a este bigote. Miren. Entonces de nuevo me pincho acá en el centro. Y así hasta que yo mire que se vea ya con volumen. Depende bastante del grosor de su estambre, las veces que deban pasar, ¿no? Y ahí miren ya como que queda ahí el bigote, ¿no? Entonces vamos a rematar esto de aquí. Y miren, ya nos quedaría así, ¿no? Bueno, ahora ya que tenemos la carita, ya les voy a indicar cómo vamos a hacer las gafas. Realmente es el mismo proceso de hacer las gafas para la Chilindrina. Me parece que está en el segundo video. También igual ahí lo hago mucho más lento, paso a paso. Les voy a dejar en la descripción del video el link de este video donde puedan ver de nuevo si quieren las gafas, ¿no? Aquí les voy a repetir brevemente. Miren, yo tengo esta pieza que la adapté así, son palitos unidos realmente porque necesitaba esta medida de un cuadrado. Si tienen un palito y así, lo pueden hacer, ¿no? O este palito de aquí es la misma medida de esto, de aquí. Entonces, la medida que ustedes pongan de este palito, si quieren hacerle circular, lo pueden hacer redondo. Les va a salir, por ejemplo, va a ser la medida del lente que ustedes hagan, ¿no? Entonces, con esta herramienta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el alambre que yo les dije que tengamos a la mano. Un alambre, miren, este es un alambre de 1 milímetro casi, ¿no? Sí, creo que es de 1 milímetro de grosor. Entonces vamos a dejar así, vamos a hacer este proceso. Más o menos como unos 5 centímetros aquí, ¿no? Vamos a dejar. Entonces vamos a envolver, dando la forma de aquí, de lo que ustedes tengan perdón, ahí. Entonces vamos a envolver así. Envolvemos, miren, 2 veces, estoy pasando 2. Voy a envolver otra vez 3 y 4. Y la cuarta me queda hacia arriba. ¿Sí ven? Así. Entonces, esta cuarta, igual, voy a dejar 5 centímetros y corto aquí el alambre. Miren, aquí ya le corté. Entonces lo que hacemos es sacar. Sacamos de aquí, de esta pieza, le vamos a sacar. Miren, ya le saqué. Entonces lo que vamos a hacer es así estaba, ¿no? 2 acá y 2 acá y abrimos. Abrimos así. Miren, ¿no? Entonces esta de aquí la voy a girar así. La giro así. Miren. ¿No? Entonces, miren, aquí ya me queda como más o menos el cuadrado. Entonces, aquí ya tendría esta formita, ¿no?
Entonces lo que yo voy a hacer es voy a acomodar, voy a ir acomodándome de las manos, le puedo hacer o con pinzas, como ustedes se acomoden. Primero voy a acomodar este de aquí, el 1, le voy a poner aquí cinta adhesiva para que se me quede. Cuando yo ya le vea que está bien, que ahí le voy a dejar junto, le pongo cinta adhesiva y luego también le acomodo el otro. Esta parte de aquí es la de arriba, miren, de los lentes, esta parte de acá. Entonces voy a primero acomodar el un lado, que me quede igualito los cuadritos. Voy acomodando así y pongo cinta adhesiva. Ya pongo cinta adhesiva en esta partecita de aquí, aquí y aquí. Aquí solo hasta aquí la mitad. Listo, miren, yo ya le pegué ahí, le sellé así con cinta aquí. Entonces lo que voy a hacer es justo aquí en la mitad que quede, ¿no? Le voy a hacer para atrás, esta patita, para atrás, ¿no? Y al momento de hacerle para atrás, la hago así horizontal, ¿ya? Y al hacer horizontal, pongo mi dedo para poder hacer esto, miren. Pongo mi dedo y bajo así, para que me quede esto así, como de las gafas, miren, ¿no? Entonces voy a hacer acá de nuevo. Hago horizontal, para atrás quiero decir, para atrás, miren, le hice para atrás. Luego esta le hago así, a un lado, que quede al mismo nivel del otro, ¿no? Así, y luego pongo el dedo y le giro así, en que sea como la formita de mi dedo. Miren, entonces ya me queda así como que ahí las gafas, miren, así. No, ya nos quedan las patitas, miren. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, aquí pues obviamente le medimos un poquito aquí, miren, más o menos los lentes nos quedan así, ¿no? Ahí miren, así van a quedar los lentes, luego les vamos a forrar. Entonces nosotros vemos cuál es el largo que le vamos a cortar, más o menos que quede aquí nomás los lentes, ¿no? Entonces vamos a cortar un poquito más acá porque vamos a doblar la punta. Entonces cortemos de aquí un pedacito así, que quede, mejor dicho, al ras de la cabeza, del ancho de la cabeza, ¿ya? Que quede aquí, ¿no? Vamos a cortarle y para poderle virar. Miren, ya le corté un poquito las puntas. Y simplemente aquí con una pincita le vamos a doblar así. Miren, es como para que no se lastime el tejido. Doblamos así. Miren, así. Y luego le vamos a aplastar con el alicate para que se quede como gotita. Así. Miren, así. Que quede así viradito. Entonces así mismo hacemos el otro lado. Y miren, así ya nos queda doblado los lentecitos así. Ahora lo último que vamos a hacer es, yo aquí les sugiero utilizar pegamento frío, ¿no? Silicona fría o pegamento la cola de carpintero, no sé cómo le digan en diferentes países. Aquí en Ecuador se dice cola de carpintero, cola o pegamento blanco. Pues eso pueden utilizar, le ponen así y le van enrollando. Puede ser el mismo estambre que utilizaron en el cabello, el estambre que deseen, del color negro, ¿no? Para poder hacer los lentes. Entonces vamos a irle poniendo así y le vamos enrollando en todos los lentecitos para que ya nos quedaría así, miren, ¿no? Entonces vamos a hacer ese proceso. Y listo, miren, así ya nos quedaron los lentecitos. Ahora sí vamos a poner pues lo que sería sujetar la cabecita del cuerpito, ¿no? Pero vamos a ponerle así primerito. Vamos a ponerle la chaqueta primero. Bueno, vamos a colocarle la chaqueta a nuestro señor Barriga. Así. Así, entonces ya que está ubicada la chaquetita, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pegar aquí esto del cuellito de la chaqueta, le vamos a pegar o a coser así, que nos quede así viradito, ¿ya? Así de los dos lados. Miren, ya está aquí pegadito. También la corbata. Vamos a tomar la parte que es más redondita. Le ponemos un poquito de silicona. Déjenme dejar la pistola aquí. Le ponemos un poquito de silicona y listo. Miren, así nos queda. Entonces ahora sí vamos a
meter el cuellito en la cabecita. Insertamos color, estambre de color negro para que quede del color del cabello este remate. Cuando hagamos, pasamos 2 puntaditas así para poder, esto simplemente es para poder meter, ¿no? Entonces vamos a meter por aquí, por el cuellito, y salimos, miren, por aquí, ¿no? Por la corona. Entonces simplemente vamos a jalar para que se vaya metiendo. Y miren, aquí ya se metió, solo se queda una filita nomás del cuellito. Y aquí, pues como le insertamos, vamos a fijarle bien. Y vamos a hacer un nudito aquí en la cabecita así, para que se quede fijo. Vamos a pasar así el estambre. Bien, zafamos así. Metemos por aquí mismo y salimos por cualquier otro lado. Y bueno, miren, aquí ya está puesto así. Luego nos faltaría pues ponerle ya solamente lo que sería el rubor antes de las gafas. Entonces vamos a poner así ruborcito aquí en las chapitas, así de esta manera. Realmente así nos quedaría. Y bueno, el último pues faltaría ponerle ya los lentes. Le ponemos así, miren, nuestros lentecitos ya nos quedan así, miren, aquí del lado de acá, ¿no? Y pues el maletincito yo le pegué en el otro, no sé, le pueden pegar, o si quieren solo ponerle así, pues también lo pueden ponerle así, miren. Y así nos quedó, miren, Don Barriga. Espero que les haya gustado este tutorial. Pues todavía nos faltan algunos, 3 personajes más para ser exactos. 3 personajes, no les voy a decir cuál, así que bueno, pero les voy a ir subiendo. También no se olviden de seguirme en las redes sociales, en Instagram y en TikTok. Estoy igual como Amigurumis Castillo, y ahí voy a ir subiendo unos TikToks de adelantos de los personajes que nos va a tocar antes de subir aquí ya. Así que vayan y también síganme en esas redes sociales, ¿ya? Y bueno, no se olviden de suscribirse a este canal, de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos que voy a subir. Voy a tener también una colección chiquita de Halloween, así que bueno, no dejen de suscribirse, de compartir estos videos, de dejarnos un like y un mensajito. Espero que les haya gustado. Miren al señor Barriga, así nos queda en la parte de atrás, así nos queda la parte de adelante. Pues es un agrado realmente hacer estas figuras para todos ustedes, porque también hay tejedores. Y bueno, cuídense mucho, nos vemos en un próximo video. Bye bye.